Volvimos con una nueva temporada, así que bienvenidos, bienvenidas. Ahora en Conversaciones Ellas Líderes iniciamos con todas las pilas y ustedes se van a sorprender de todo lo que tenemos preparado en este año. Muchos temas muy interesantes. Gracias a todos ustedes que nos están siguiendo permanentemente. La verdad que yo me siento muy entusiasmada con una temporada nueva y hoy con un tema que yo podría decir es peso pesado. Peso pesado porque estamos empezando ahora una serie que hemos denominado todo lo que tenemos que saber acerca de ideología de género y para eso tenemos aquí una invitada súper especial, Marbelia Flores, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, para mí es un honor estar acá y poder rescatar la verdad y en esa verdad ser plenamente libres. Y bueno, de eso se trata. Creo que vamos a aprender bastante. Una de las inquietudes que tenemos como ellas líderes, y también aquí como conversaciones ellas líderes, es que podamos adquirir mayor información. Creo que de eso se trata. Lo tenemos bien claro. Si cambia nuestra manera de pensar, va a cambiar definitivamente nuestra manera de vivir. Y uno de los temas que no queremos que pasemos por alto es precisamente este de ideología de género. Pero déjenme también que les mencione algo acerca de Marbelia. Marbelia Flores, yo la escuché a Marbelia hace poco en un seminario que ella dio sobre estos temas y la verdad que me gustó muchísimo. Me impactó el contenido, de lo cual vamos a hablar bastante ahora, Marbelia, pero también me gustó mucho que sea una mujer joven. Marbelia Flores es una activista pro vida. Me encanta esa idea de activista. Estuve pensando acerca de qué es ser activista también y enseguida te voy a preguntar, Marbelia. Ella es casada, ella tiene 2 pequeños también. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, tiene una especialidad en Comercio Internacional, pero según yo la percibo y según leo en su currículum es docente, es maestra por naturaleza. Ella está especializada en educación y consejería infanto-juvenil. Ella pertenece a la Fundación La Roca aquí en nuestra ciudad, que hace un trabajo fantástico sobre esto y otros temas y también en la educación, porque tienen un colegio. Ella es docente en el mismo colegio también. Y escuchen ustedes lo que Marbelia enseña. Ya yo de leerlo dije, wow, Marbelia sabe de lo que está hablando. Historia de los valores del cristianismo, filosofía con transversalidad cristiana, historia contemporánea, universal y latinoamericana. Así que me encantó, como decía, encontrar una mujer que está preparada en estos temas y que además es una activista pro vida. La primera pregunta, Marbelia, ¿desde cuándo empezaste a ser activista? ¿Por qué activista pro vida? Bueno, hay una cosa hermosa en el Evangelio que dice que la verdad te hace libre. Cuando yo prácticamente nací en un hogar cristiano, pero cuando entré a la universidad me encontré con una corriente de ideologías y con una corriente de filosofías y de cosmovisiones que exponían una serie de incongruencias y exponían una serie de faltas de verdad que cautivaban mucho a las personas. En un inicio, muchas de esas filosofías sonaron como dulce a mis oídos porque parecían muy loables, parecían muy justas, se vendían muy bien. Y el joven estudiante se inspira también, Y ¿no? fueron como dulce para mis oídos. Pero a medida que fui estudiando esta filosofía, a medida que fui siendo libre en cuanto a la información y al conocimiento, pude elaborar un criterio propio y me di cuenta nuevamente que el Evangelio no solamente es salvación para la eternidad, sino salvación para la continuidad generacional, salvación para hacerte libre y literalmente salvación para no ser manipulable. Claro, y ser libre ahora, creo que de eso se trata, ¿no? Porque también a veces tenemos la idea, ¿no? De que el Evangelio tiene que ver con la eternidad, la salvación. De hecho, es eso lo central. Pero ahora podemos ser libres en nuestras ideas, podemos ser libres y creer verdades en todas las áreas de nuestra vida. Creo que eso es lo que estoy captando de lo que te ha impactado también para ser activista. Bueno, y de hecho, ser activista, ¿qué significa? No ser una persona pasiva, sino estar activamente en esto, involucrada en esto, ¿no? ¿De eso se trata? Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y todos queremos ser libres. Así es, así Así es. que
en esa búsqueda conocí muchas verdades. Entonces reconocí la importancia de rescatar la verdad para hacer Rescatar la libres al verdad. prójimo y lo trascendental que es esto para las futuras generaciones. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, habla de un versículo que es muy conocido y la iglesia lo toma y lo repite. Y este versículo habla de que por falta de conocimiento el pueblo de Dios se pierde. Así es. Y hay algo interesante en Oseas, porque Oseas empieza a hablar acerca de que no existía la verdad y la misericordia, y que Dios estaba indignado por eso. No existía la verdad y la misericordia, se había perdido el concepto de verdad, de eso es el contexto de ese capítulo. Entonces le habla al pueblo de Israel y le dice: por causa de que rechazaste la ley, yo voy a olvidarme de tus hijos, le dice Dios. Wow, tremendo. Entonces me di cuenta que el conocimiento está muy ligado a la continuidad generacional y que quien paga el no rescatar la verdad son nuestros hijos. Qué Así tremendo. que yo empecé a ser activista cuando tuve a mis hijos. El primer momento siempre indagué acerca de la verdad y tenía la verdad muy clara acerca de estas ideologías y filosofías, y de hecho siempre las compartía. Pero el momento en el que yo fui Pero más como madre, para vos solita, en el digamos. momento en el que yo fui madre, me di cuenta de la necesidad de compartir esto. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces cuando uno no tiene conocimiento, tiene concepciones erróneas Así es. de la realidad. Y el problema de no rescatar la verdad es que aceptamos la opinión de los otros, o lo que Así está de es, tal moda, cual. o lo que se propagandea. No, y aparte como que suena tan bien lo que te están diciendo o te están proponiendo, es más, se utilizan muchos recursos, estadística, datos, ideas tan bien planteadas que al final te terminas convenciendo y por más que sepas que no es así, pero ya como que te va trabajando el cerebro, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo, Marbelia. Te felicito por esa elección y me encanta la idea y creo que eso hay que enfatizarlo, el hecho de que por qué nosotros nos informamos, por qué a veces invertimos tiempo y energía en algo como lo que hace Marbelia o lo que estamos haciendo ahora, porque ese es el objetivo de esta conversación, ellas líderes, de tratar de traer estas ideas, sacarlas a la palestra para que las personas estén informadas. No solamente es por el hecho de que, ok, hay que hacer algo, sino porque tiene un impacto generacional. O sea, yo voy a dejar de ser pasiva, me voy a convertir en una persona activa, y en este caso le hablo a ustedes, mujeres creyentes. ¿Por qué una mujer creyente tiene que ser activa en estos asuntos? ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a tratar ahora precisamente en esta serie y en esta conversación de hoy tiene que ver con nuestra descendencia. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo, Marbelia, porque es una de las cosas que a mí también me impulsa y nos impulsa como ellas líderes para hacer esta serie. Así que una vez más te felicito y sé que te voy a sacar el jugo también en esta conversación. Y quiero decirles que esta es la primera de una serie que vamos a tener varias conversaciones con Marbelia y otras especialistas también para tratar acerca de estos temas. Por eso es que la serie se llama Todo lo que necesitamos saber acerca de la ideología de género. Y bueno, vámonos al primer tema, el de hoy, donde vamos a hablar un poquito más acerca de nosotras las mujeres y la femineidad. Y yo le puse como título esto: Femineidad e ideología de género, ¿van juntas? Y estuve meditando sobre ese título porque no sé si me equivoco, Marbelia, ya entrando un poquito en temática, porque hay tanto que tratar sobre esto. No sé si me equivoco al pensar que este tema de la ideología de género tiene una relación con la mujer. O sea, no quiero inventarme nada, así que yo creo que lo vamos a dilucidar esto a lo largo de la conversación, pero vamos por partes. Marbelia, ¿pudieras darnos una definición, quizás una cortita, breve, entendible, sobre qué es ideología de género? Bien, voy a rescatar un poquito el punto anterior. Es importante conocer bien, para no ser presos de la opinión de las demás personas. En el momento en que nosotros desconocemos estas cosas, nos hacemos manipulables. Por eso, la verdad te hace libre. ¿Libre de qué? Del ser una
objeto de instrumentalización del beneficio o del poder de otro. Voy a citar la definición de ideología de género que lo ha hecho académicamente muy fácil de entender, Ujú. que es la del politólogo Agustín Laje. Agustín Mm, Laje dice que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas. ok. Es un conjunto de ideas anticientíficas que se mueven con un propósito autoritario, un propósito político autoritario. Es autoritario porque es político. Correctamente, y lo vamos a ir viendo por partes, para literalmente desarraigar de la sexualidad su naturaleza y explicarla simplemente a través de un mero constructo social. Mm, Otra definición que hace un filósofo historiador, también que defiende la cristiandad, que es César Vidal, él dice que es un proyecto tan ambicioso mm. que ha pretendido hacer lo que ninguna otra perspectiva filosófica ha intentado hacer, que es cambiar la naturaleza humana. Sí, ideas Y que van totalmente en contra de la biología, incluso que se ven tan locas, re locas, pero sin embargo muchos las aceptan, las promueven y pasivamente también las dejan fluir en medio de nuestra cotidianidad. Esa es la verdad, ¿no? De lo que está sucediendo. correcto. ¿Y cómo se va a ir dando entonces con el enfoque? ¿Cómo va a ir entremezclando esto a tocar el área de la mujer? Bueno, lo que pasa es que hay que conocer mucho cuál es el origen filosófico de, de la ideología de género. Y el origen filosófico de la ideología de género actualmente lo va a parir el feminismo de género, ¿no? Que obviamente también va a ser funcional a toda una agenda de género que se va a imponer de una manera internacional y va a socavar la soberanía de las naciones para Ajá. imponerla a través de propósitos políticos. ¿Cómo va a parir el feminismo a la ideología de género? Bueno, para eso nos tenemos que remontar un poquito al pasado y conocer la historia para poder entonces entender cómo se va a conceptualizar estas ideas y cómo estas ideas van a permeabilizarse en el área social y lo que es más triste, en el área legal. Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo? Ahora vas a introducirte a eso. ¿Estás de acuerdo conmigo en que tiene mucha relación todo esto de la ideología de género como la estamos viviendo ahora en este tiempo y todo lo que estamos viendo em, con la mujer? De hecho, la ideología de género va a romper el concepto biológico de mujer, va a desconocerla, va a desconocer sus características intrínsecas naturales y va a ser lo que va a abrir un bagaje finalmente que va a resultar con el desplazamiento de la mujer, y las oportunidades que tiene una mujer dentro de la sociedad de, a través de su propia biología, continuar una contribución civilizacional, ¿no? Sí, yo creo que uno de los motivos también en que es bueno que nosotros hablemos de estos temas es captar la importancia de la mujer en rescatar su propia femineidad y entender mejor este tema del feminismo, porque entiendo que antes de que la ideología de género sea la ideología de género actual como luce, e incluso para personas como yo que no conocen mucho, eh, las primeras corrientes que se trabajaron en la sociedad fueron las feministas. Y este tipo de otras corrientes están unidas ahora, es como que si fuera lo mismo. O sea, todas las feministas están de acuerdo con la ideología de género y no es así, pero a veces luce así. Creo que sería importante para nosotros también darnos cuenta el rol de la mujer en todo esto, porque, bueno, Conversaciones de Ellas Líderes tiene mucho que ver con mujeres. Y a mí me gustaría, por ejemplo, percibir este tema del feminismo, de la femineidad, dónde anda eso, ¿no? Y para luego ya introducirnos quizás un poquito más con la ideología de género, pero para mí hay una conexión y según capto también históricamente hay una conexión. Entonces vamos por partes y vámonos con este tema del feminismo y la femineidad. Sé que sabes mucho sobre este tema, pero por ejemplo, las reivindicaciones que la mujer empezó a buscar hace muchos años atrás, ¿tendrán una conexión con lo de ahora? ¿Cómo empezó todo eso? Porque de alguna manera las reivindicaciones que la mujer busca por medio del feminismo o buscaba eran válidas.
eran legítimas, eran reales. ¿Es así? Bueno, para entender un poquito esto, hay que entender que existen muchos enfoques sobre el feminismo. Sin Ok. embargo, y obviamente también en la historia, los movimientos feministas contemporáneos se han adjudicado ciertas atribuciones de movimientos que en su momento no se definían para nada con el feminismo. Es importante hacer un recuento Ok. histórico y los voy a llevar de la mano, y aquí les pido un poquito de paciencia, a grosso modo les voy a llevar de la mano para poder entender cómo se va a ir gestando esta idea de desvirtuar y rechazar la biología de la mujer, que la hace tan valiosa, y Así de es. hecho ha sido hasta el día de hoy un aporte civilizacional invaluable, porque no solamente está ligada a los aportes que hace sociales, sino también espirituales y trascendentales en la Así es. humanidad. Pero si yo, a los académicos generalmente señalan un inicio en el feminismo, en el Renacimiento. Si Ok. yo me remonto a los siglos XIV y XV, yo puedo ver a algunas mujeres que se levantaron con ensayos académicos donde principalmente exponían que la mujer tenía la misma capacidad intelectual, la misma capacidad de decisión política y Ujú. una igualdad no biológica, pero una igualdad de derechos intrínsecos al ser creación y al compartir una humanidad con el hombre. De derecho como trabajo. Estos derechos iban enfocados más a una participación en el área académica. Ok. De Eh, a, lo, estudiar, a lo de largo enseñar. del tiempo, en el siglo XVIII, XVII, XVIII, se van a gestar una serie de revoluciones liberales. Estas revoluciones liberales, las que van a alcanzar eh, literalmente rescatar a la mujer de una posición relegada solo en la esfera política y civil, van a ser las revoluciones que van a estar basadas en principios bíblicos. De Mm. hecho, yo aquí hago una fuerte Interesante, ¿no? El distinción. inicio de todo eso fue basado en principios bíblicos de igualdad, de valor, Yo de hago dignidad. una fuerte distinción porque quienes van a materializar la participación de la mujer en la vida política y van a materializar, por ejemplo, el movimiento de sufragio, y quienes van a materializar que la mujer, por ejemplo, disponga de su propiedad privada o se inserte en el área académica con mayor rapidez, va a ser, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos va a tener para 1869 el primer estado en el que va a participar a la mujer. Pero cuando uno se pregunta el por qué, lo va a hacer muchísimo antes, por ejemplo, que Francia, porque Francia recién tiene a la mujer votando para finales de la Segunda Guerra Mundial, o sea, para 1944, uno tiene que darse cuenta que Francia va a impulsar todo un movimiento supuestamente reivindicatorio de la mujer, pero va a comenzar con una descristianización. Lo Va a contrario a lo que empezar sucedía en a través Estados de una Unidos. Ujú. revolución francesa que es totalmente descristianizadora, y aunque va a tener, por ejemplo, representantes como Olivia Gough, que va a querer redactar un manifiesto de la ciudadana, de la mujer y de la ciudadana, no van a llegar a consolidar los derechos en la participación política y civil de la mujer, porque va a acabar con un régimen napoleónico totalitario que inclusive hasta restaura la esclavitud, y van a ser brutalmente perseguidas, y de hecho hasta Olympia Gough va a ser guillotinada. En cambio, los países que van a tomar los principios bíblicos, porque el liberalismo parte de la concepción de reconocimiento de los derechos de las personas y los derechos inalienables y los derechos intrínsecos de las personas al ser creadas imagen y semejanza de Dios, y van a partir por ahí. Por ende, van a consolidar mucho más rápido estas consideraciones de la mujer. Estados Unidos va a empezar el movimiento en 1848 a través de mujeres protestantes que Sí. van a llevar la lucha contra el abolicionismo y van a proponer
también la participación de la mujer. Van a redactar el famoso manifiesto Seneca Falls, y el manifiesto de Seneca Falls no es otra cosa que un manifiesto en el que reconoce la capacidad de la mujer de participación política porque tiene la misma esencia y es imagen imagen y criatura del Señor y creación de Dios. Y hay algo que es importante en ese manifiesto. En ese manifiesto no solamente va a destacar la capacidad de la mujer intelectual frente al varón, pero también va a destacar las responsabilidades que las mujeres tienen. Y de hecho, a través de ese manifiesto se va a tocar el tema de la participación de las mujeres en la escena del culto y de la participación del culto, y se va a promover de que la mujer pueda participar dentro de los liderazgos espirituales. Qué interesante, ¿no, Marbella, todo esto que captó, que hay mucho que tenemos que aprender y conocer, pero qué interesante captar, ¿no? Que el feminismo en sus inicios era tan principista, por decirlo así, tan lleno de un bagaje espiritual, lleno de principios, tanta visión, tantos propósitos, y cómo se ha desvirtuado en lo que conocemos ahora, ¿no? Que es el feminismo. Entiendo que hay todo un tema histórico y creo que vamos a tomar otro podcast también para hablar acerca de esto. Pero me gustaría un poquito hacer la comparación, ¿no? Entre lo que el inicio del feminismo y lo que tenemos ahora, pero así un poco rápido, porque la mayoría de las personas actualmente ya ha visto un poco de cómo luce el feminismo actualmente Hoy. en las naciones alrededor y también aquí en Bueno, nuestro ¿cómo se país. va a ir dando? Primero hay que aclarar que todo este movimiento sufragista, ¿no? A la luz de estas revoluciones liberales, no se denominaba feminista, ¿no? De hecho, las mujeres que van a consolidar en materia esto se van a llamar simplemente cristianas, metodistas o cuáqueras. Y de hecho se van a valer de la ayuda de los varones. Por ejemplo, en Inglaterra, quien va a llevar estas demandas a la Cámara de los Comunes va a ser John Stuart Mill. Igual en Francia, aunque se va a literalmente atrasar, quien lo va a llevar va a ser León Rigie, que es un varón también. En Estados Unidos lo van a ir materializando. Así es. Y ya en el siglo No era solo de X, las mujeres el tema, era un tema de todos aquellos que se daban correcto. cuenta que había algo que estaba mal y que era necesario cambiarlo. Pero ya en el siglo XIX se va a ir perfilando todo un nivel académico de estas demandas. Y luego que la mujer consolida su participación política, su participación en la educación, su participación civil, va a haber como una necesidad de instrumentalización de la mujer en la que va a surgir una nueva corriente que se va a mezclar también con una corriente francesa, y va a haber una corriente de enfoque que va a instrumentalizar estas actividades a través de una denominación feminista, que es el feminismo, y va a querer sacar una partida política a través de esto. Claro, De hecho, ahí empieza a distorsionarse un poco la cosa. La persona que va a poner este concepto es Charles Fourier, que es un socialista, y así en el siglo XIX se va a parir un feminismo marxista social. ¿Qué va a pasar? Va a aparecer para 1884 más o menos un libro que se llama El origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado, que lo escribe Engels. Engels es gran amigo de Karl Marx, y Engels va a proponer de que así como el burgués oprime al proletariado y el proletariado necesita a través de una lucha subversiva romper esa opresión porque la perspectiva del marxismo es meramente material, va a extrapolar esta posición a la familia y va a decir la familia representa literalmente el sistema de opresión. La oprimida es la mujer. Y la oprimida es la mujer. Entonces, así como el burgués tiene que liberarse, la mujer tiene que liberarse del varón. Y va a cambiar esta perspectiva de lucha de clase a una lucha de sexos. Solamente en materia filosófica, porque hay que destacar que en los regímenes comunistas las mujeres fueron, a pesar de que fueron instrumentalizadas para participar de las sublevaciones y de las revoluciones sociales, la mujer va a ser ampliamente reprimida después. Así es.
Y ahí va a haber todo un concepto de fragmentación social que se va a ir profundizando hasta la segunda mitad del siglo XX. Tenemos, por ejemplo, ya para 1950, un libro que va a ser como la Biblia para el feminismo actual, que es de la famosa señora Simone Beauvoir. Simone La Beauvoir famosa Simone va a Beauvoir. escribir el libro El segundo sexo, donde desde el título claramente Sí. te hace Y si ya la entender que cosa hay un estaba mal, segundo de ahí se sexo. puso peor, Correcto. desde ese lugar, ¿no? Ahora una pregunta, Marbelia, desde tu perspectiva, porque me gustaría aclararle eso a quienes están participando de esta conversación con nosotros. Em, ¿Hay el contraste entre feminismo y femineidad? Nosotros, por ejemplo, como ellas líderes, enseñamos bastante el tema de la femineidad. O sea, como que Dios está pidiendo de nosotras un rescate de la femineidad en contraposición al feminismo. Ahora, entiendo, no al feminismo como en sus inicios, que vendría a ser básicamente lo mismo, pero luego a la degradación de esa idea y, como tú dices, la instrumentalización de eso en las diferentes facetas de la vida, pero eh, ¿ves la diferencia para Marbelia? ¿Hay diferencia entre feminismo y feminidad? ¿Está bien que nosotros podamos hacer, vale la pena hacerlo? Es más, hacer ese corte. Yo no soy feminista, por ejemplo, Marbelia, pero soy femenina. ¿Está bien eso? De ¿Suena hecho, bien? lo vamos a entender perfecto cuando nos informemos acerca de entonces esta corriente que se va a ir gestando a partir del libro de Simone Beauvoir. ¿Qué va a plantear este libro de Simone Beauvoir? Simone Beauvoir va a plantear que el segundo sexo es de la mujer. Entonces, va a empezar, el primer sexo para ella va a ser el varón. Segundo, va a plantear un famoso lema que suena muy interesante, pero que es totalmente nocivo para el propio concepto de la mujer, que es no se nace mujer, llega uno a serlo. ¿Qué significa no se nace mujer, llega uno a serlo? Significa que para Simone Beauvoir y para todas estas líneas de feminismo de género, la mujer nace como un papel en blanco. La mujer no tiene ninguna Bueno, proyección por la y biología. paremos ahí un Ujú. ratito porque es muy interesante que en el inicio de todos estos asuntos y que yo veo ahí la conexión ya con la ideología de género, que obviamente en otras conversaciones lo vamos a entender mejor, porque ahora ya estamos capaz en los últimos minutos, pero no empezó el tema con no se nace hombre, se hace un hombre, no. Sino es con la mujer, no se nace mujer, se hace una mujer. Entonces, ahí es donde a veces me suena a mí tan fuerte este tema de que la mujer es protagonista dentro de todo este tema y qué bueno sería también que nosotros tomemos un protagonismo para empezar a pensar mejor, para quizás ser activistas como Marbelia en la enseñanza de estos temas y que seamos activistas también para que todas estas ideas que están equivocadas no pasen a la siguiente generación. Así que, insisto con esto, me encanta Marbelia y tenemos sí unos minutos más, porfa, háblanos un poquito sobre esto de Simone Beauvoir que propuso en su libro que la mujer no nace mujer. Bien, la perspectiva aquí se va a academizar. De hecho, Simone Beauvoir es una académica, una académica que va a llevar estas ideas a la esfera de la universidad y va a ser obviamente alimentadas por otras feministas que van a desarrollar estas ideas y las van a profundizar estas ideas y se va a pegar tanto en la sociedad porque lo van a llevar lo van a academizar, lo van a llevar a las universidades, de las universidades los van a impartir y van a literalmente empezar a quebrar lo más valioso que tiene la mujer, que es su propia biología. ¿Qué va a plantear ella? Ella va a plantear entonces que no hay nada biológico que determine a una mujer, que la mujer es una construcción social. Qué En terrible. otras palabras, que no existe nada biológico que debería determinar a la mujer. ¿Por qué? Porque ella va a señalar que la mujer ha sido construida y lo que nosotros entendemos por mujer y lo que nosotros vemos en la sociedad como mujer ha sido construida por una confabulación del varón. La mujer es como una hoja en blanco y cuando nace quien la ha impreso las características de madre, de esposa, las características de libre elecciones, de tendencias, ha sido el varón. Y el varón literalmente la ha adoctrinado.
la ha adoctrinado para que fuese así. Pero qué papel más inútil entonces que tendríamos nosotros las mujeres, qué falta de recursos, de identidad, de capacidad. O sea, alguien nos tiene que adoctrinar o crear para que nosotros seamos lo que somos. Por ahí estamos re mal, así que me queda mucho interés acerca de este tema. Ya estamos en los últimos minutos, Marbelia, así que yo estoy segura de que así como yo estoy esperando la continuación de esta conversación, también las amigas que ahora nos están acompañando y algunos amigos por ahí también van a querer saber qué es lo que pasa, ¿no? Pero es muy fuerte este tema, ¿no? De dónde empieza esta desvirtuación del feminismo, como venía como una corriente importante, y luego cómo esto se va enlazando poco a poco con la ideología de género, ¿no? ¿Qué es lo interesante de destacar acá? Si bien para Simone Beauvoir y toda una gama y un bagaje y una corriente filosófica que van a nacer, la mujer simplemente es un artificio del varón y una literalmente una tonta adoctrinada, como ella vendría a planteártelo. Las mujeres nos tenemos que aquí empezar a preguntar, ¿realmente esta perspectiva reconoce a la mujer? Porque el creer que la mujer ha sido víctima de un adoctrinamiento por todo un proceso histórico y que simplemente es el resultado de algo social, va a relegar a la mujer a un papel, primero, de tonta convencida. Entonces aquí nos tenemos que preguntar, ¿esta filosofía realmente parte por reconocer la capacidad intelectual de la mujer? Segundo, es importante que las mujeres nos planteamos, ¿esta concepción realmente te dice la verdad? Porque va a negar entonces que todo lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy, como las libertades que hoy en día gozamos, ¿va a negar entonces que la mujer ha sido partícipe de eso? Entonces, ¿negamos el aporte civilizacional que ha tenido la mujer el día de hoy? Totalmente en contra de la identidad, del valor, de la dignidad, de la capacidad, de todo. O sea, no, ¿quién sos? No sos nadie. Y lo O sea, principal, es bien fuerte el tema, ¿no? Entonces empezamos a desenfocar los verdaderos gustos, los verdaderos valores que tiene la mujer, que son propios de la biología. Porque si hay algo que es muy importante en la mujer, es su biología. Porque en nuestra biología está literalmente la trascendencia. Hay todo un diseño espectacular que ni necesitamos competir, no, porque no vale la pena, pero es tan distinto al del varón, pero tan impresionante el diseño biológico, incluso de la mujer, el diseño intelectual, mental, emocional, relacional. La verdad que, bueno, nunca fui feminista, pero aquí ya también peor, digamos. O sea, aquí se cortó la cosa porque creo que es importante que nosotros reconozcamos esto y bueno, uno de los énfasis que tenemos, insisto, es cerrando esta conversación, Marbella, pero vamos para el siguiente capítulo. Uno de los énfasis que tenemos como ellas líderes es una celebración de la feminidad. Quizás no fuera necesaria. Es obvio que tenemos que celebrarnos como mujeres y más dentro de una época, en un contexto donde se celebra porque se celebra. Pero sin embargo creo que vale la pena hacerlo como distinción a este tipo de corriente y que están por todas partes ahora y que todo el mundo las promueve, pero que no entiende cómo está también enlazada con este tipo de creencias, este tipo de afirmaciones, filosofías, teorías, ideas que no son correctas ni coherentes. Así que me encanta que hayamos llegado a este punto para concluir. Así que muchas gracias, Marbella, por esta primera etapa, este primer round de esta serie, todo lo que tenemos que saber acerca de ideología de género. El tema de hoy, que quisimos un poco enlazar algunas ideas, lleva como título Feminismo e ideología de género van juntos. Quizás no hemos dado la respuesta a esa pregunta, pero creo que hasta el punto donde hemos llegado, Marbella, ya como que empezamos a visualizar para dónde va la cosa. Así que muchísimas gracias, Marbella, gracias por tu participación, gracias a todas ustedes, a todos ustedes que están conectados en esta conversación, la primera de esta temporada en Conversaciones Ellas Líderes. Dios les bendiga.